Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gabriela Carasay y en este video vamos a trabajar un poco el texto de El niño y el significante de Ricardo Rodulfo. Quédense para más. Bueno, Rodulfo nos propone sobre el capítulo La pregunta por el niño y la clínica psicoanalítica hablar sobre esto que venimos trabajando en otros videos también acerca de qué es un niño. Y vamos a hablar de este cuestionamiento que tenemos que hacernos como terapeutas, adultos, respecto a esto que se da por sentado de cómo es ser un niño. Entonces, hay que escudriñar, dice Rodulfo, cómo siente un niño, cómo piensa este niño, cómo fantasea este niño. Es imposible pensarnos dentro de lo que es la clínica psicoanalítica, dice Rodulfo, sin pensar a muchos de los terapeutas informando o pensando en posibles enfermedades o inventándole como padres patologías para traerlo, o también desde la escuela buscando una patología específica. Lo que apunta Rodulfo que tenemos que hacer como terapeutas es pensar qué pasa en la escuela donde concurre, cuáles son sus lazos sociales, qué pasa eh, con eso que trae el niño, no solamente etiquetarlo y empezar a pensar desde esa patología o patologizar la infancia. Rodolfo nos va a explicar que la historia del chico debe ser un recuento de todo lo que él puede fantasear o no puede fantasear. Y para entender a un chico, dice, y esto es muy lindo de escuchar, o a un adolescente e incluso a un adulto, tenemos que retroceder a donde él no estaba aún. Es decir, Rodolfo nos va a hablar de esto que es tan importante desde el punto de vista del significante, de que ya existe el lenguaje mucho antes de que nosotros hayamos venido al mundo, con lo cual ingresamos a la cultura a este lenguaje y vamos a estar sumidos en estos significantes que ya están como prehechos antes de que nosotros estemos hechos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste un niño? Vamos a hablar entonces de este nivel prehistórico que tiene que ver con los padres y anterior a los padres, los abuelos, los tatarabuelos y todo lo que viene adviniendo en ese mito familiar y lo que acontece en los primeros años de vida infantil, que si lo recordamos tiene que ver con esta amnesia infantil de la que habla Freud, donde todos olvidamos de alguna manera que teníamos, por ejemplo, emociones sexuales hacia nuestro padre o hacia nuestra madre si fuimos varones o lo que fuera, y entonces reprimimos todos esos momentos en donde incluso nos gustaba ver nuestra caca, jugar con nuestras heces, y aparece esto de la amnesia infantil. Entonces van a haber traumas relacionados o situaciones relacionadas con esos fantasmas tempranos que se trabajan en terapia luego de ingresar a ella, ¿no? Vamos a hablar de que Rodulfo nos permite a través de distintos casos que ven narrando interiorizarnos acerca de qué aspectos podríamos tener en cuenta a la hora de trabajar con un niño y el significante que las palabras que le otorgaron esos niños a esas cosas que les fueron diciendo durante la vida repercuten en su yo, repercuten en su manera de accionar en el mundo y de vincularse con los demás, por ejemplo, en la escuela. Vamos a hablar de un primer caso en el que nos cuenta acerca de un paciente que tenía una celotipia tremenda. Para el que no sabe, celotipia es una enfermedad acerca de los celos. Esta persona estaba como dentro de un absurdo de suposiciones y una intensidad de esa certeza que lo llevaba a pensar que seguramente su mujer, su novia, le estaba haciendo infiel. Y permanentemente obstruía sus salidas, le decía que se estaba poniendo ropa para salir y ver a otro, que seguramente, y esta mujer lo amaba muchísimo, pero esta celotipia se había convertido en algo fantasmático tan gigante, era tan grande, tan cautivante para él, que no podía salir de ella. Y realizando, bueno, a través de las terapias y en esta asociación libre de ideas y demás, junto con el terapeuta, Rodolfo cuenta que empieza a hablar de un poco de los episodios, de esta prehistoria de la que hablamos, en donde había situaciones relacionadas con la madre, y comenta que la madre tuvo un episodio psicótico luego del parto. Entonces tuvo una depresión muy extensa, larga e intensa, en la que él vio a su propia madre solo vestirse en alguna situación que ameritaba salir de la casa, pero estaba permanentemente en la casa. Después va a contar que al mismo tiempo, también cuenta dentro de este caso que la madre solo se arreglaba para salir
y que el padre tenía ciertas situaciones de infidelidad fuera de la casa, cerca del trabajo, entonces a él de alguna manera se le jugaba, es decir, este paciente rememora del padre estas aventuras extraconyugales y que a la madre, aún sabiéndolo, digamos, porque vivía en el barrio, en el mismo lugar, no había intento, digamos, del padre de una doble vida, pero sin embargo estaba como tácito que eso sucedía, como que se daban esas legalidades. Sin embargo, el punto es que lo erótico pasaba por fuera de la casa, con lo cual esto de que la chica se arreglara para salir era inmediatamente representacional a lo que él piensa en función de que va a ir y la novia y va a tener algún tipo de relación por fuera de lo que es la relación que tiene con él. Era casi imposible que con esta prehistoria él no pudiera sumirse en esta celotipia tan intensa. Bueno, después comenta también un dato dentro de lo que es esta celotipia, el muchacho, sobre que había una abuela que estaba muy presente, que era una anciana pacífica, pero que esa abuela estaba siempre contra el padre y que en un par de situaciones la madre le había contado a este hombre que cuando se habían casado y habían estado intentando tener algún tipo de intimidad relacionada al erotismo, esta sexualidad, que es lógica dentro de una pareja que recién se inicia en el matrimonio, la abuela tocaba la puerta cuando esto sucedía y le decía el otro día que cómo iba a hacer una cosa así, estando ya presente, que estaba manchando el apellido, o en una serie de cosas que son recontra pasadas de moda y que incluso, bueno, sabemos que esto sucedía, pero que al mismo tiempo reflejaban esta imagen de la mujer que la sermoneaba por esta posible, por este posible encuentro con su propio marido, cual queda demostrado que estos accesos celotípicos pertenecen a una ley familiar casi, porque había celos de parte de la mujer incluso que no los dejaba tener relaciones, y de a poco lo que empezamos a ver es que deja de ser una invasión masiva de su psiquismo para entender, reeditar, recomponer, reconstruir aquello que se da cuenta que viene colgándose de otras generaciones y él se cuelga también de esos significantes que se fueron gestando a lo largo, fíjense, estamos hablando de la abuela, de la madre, y ahora él está reproduciendo en su vida actual casi lo mismo, con lo cual poder hablarlo, poder expresar, poder poner en palabras desde cuándo yo siento esas situaciones como amenazantes y empiezo a sentir que el otro me puede traer algún tipo de problema y empiezo a vivir en mi fantasmática, es revisar todo lo prehistórico, no al divino botón, uno cuando empieza a hablar y va a buscar aquel evento traumático que generó mi primera sensación de celos, por ejemplo, podríamos remitirnos al pasado y buscar ese hecho puntual o esos hechos puntuales que se hicieron en cadenas de representaciones y gestaron en mí la idea de que todo el mundo me va a ser infiel, todo el mundo me va a lastimar. Bueno, hasta acá uno de los primeros casos que nos cuenta Rodulfo para tener en cuenta. Y algo que me parece interesante de recalcar ya a esta altura del video es que para que algo sea significante, independientemente de lo que el significante puede significar para Lacan, es que tiene que ser una repetición. Algo se vuelve significativo cuando es repetitivo. No siempre las palabras significan algo específico que va a ser un significante, pero si en terapia nosotros remitimos a una palabra y en la atención flotante del psicólogo cada 2 por 3 escuchamos que la persona dice, no sé, porque soy muy pesado, y entonces fui a la casa y digo, es muy pesada la cuestión, y un peso muy grande, y de repente, después de un hilo conductor, de un relato, vemos que esa palabra pesado, peso, está permanentemente en el discurso de alguien que, por ejemplo, tiene un problema con el peso, bueno, podríamos estar hablando de una cadena de significantes, a veces no tan directa ni lineal como el ejemplo que estoy dando, es mucho más rebuscado, les diría que casi como en los sueños hay que buscar en esas cuestiones que no están tan hiladas, tan fino y que van directamente a la representación cosa, diríamos, sino que se van mezclando por distintos caminos y a veces pueden tener que ver con otra cosa distinta, como el peso de la plata, por ejemplo, de que no está bien económicamente y hablamos del peso, peso, peso. En fin, bueno, esto nos lleva después un trabajo arduo de experiencias que vamos a tener que vivir para poder tener en
nosotros la pista de cómo buscar o cómo encontrar, mejor dicho, no, más bien, cómo encontrar en el discurso que se discurre en las palabras de las personas esos significantes que pesan tanto justamente. Bueno, después Rodolfo nos va a hablar también de otro caso en el que, por ejemplo, el tío del paciente, que también era segundo hijo varón, como que la mujer que trae a terapia el caso dice que es su segundo hijo varón, y también un tío abuelo, que era un segundo hijo varón, estaban o habían estado presos por delitos. Entonces dice que esta repetición que se da a través de que ya había un segundo hijo varón, que era un desastre, que este tío, y un tío abuelo, que también era un segundo hijo varón, que también, como que la mujer da por sentado y qué más podía hacer. Si es el segundo hijo varón, siempre va a haber una cuestión en la que esté metida el delito. Era obvio que mi hijo segundo iba a ser así. Digo, cómo esta repitencia, esta recurrencia se da por sentado incluso de una manera como casi mística, ¿verdad? En terapia esta madre dice, mire qué casualidad, los hijos segundos van presos. En realidad la pregunta es, ¿le duele eso a esa mujer que lo está diciendo? ¿O lo que está haciendo es ser portavoz de una ley en ese registro del inconsciente? Es decir, le dijo al hijo, de alguna manera, no se lo dijo en forma explícita, pero le dijo, anda preso, que sos el segundo. Porque eso es lo que se venía repitiendo en su familia. ¿Cómo iba a ser diferente? Acá repetimos nuevamente para que quede claro esta frase del primer criterio que Rodolfo nos enuncia. Para que algo sea significante se tiene que repetir. Por eso lo estoy repitiendo, para que sea significante. Recuerden que significante lo que hace es cruzar, atravesar y circular a través de generaciones. Por eso no pertenece a un miembro de la familia. Es decir, nos interpela a todos esto. Lo que le pasó a un tatarabuelo que después se transmitió a mi abuelo y le pasó a mi padre. Lo estoy viviendo yo, lo están viviendo mis hermanos y nos interpela. El segundo criterio del que vamos a hablar es que cuando un elemento adquiere gravitación, significación en el momento de la introducción, algo nuevo se traza. Esto quiere decir que siempre hay posibilidad de que algo nuevo suceda. Algo se puede reeditar, reescribir. Recordemos el mito de la novela familiar del neurótico de la que hablaba Freud. Las cosas del pasado no se pueden cambiar, eso es algo que lo sabemos todos. Lo que sí podemos hacer es tomar de ese pasado algo que nos sirva, quizás reescribirlo, interpretarlo de nuevo, volverlo a mirar con estos ojos de esta edad, del aquí ahora en el que estoy parado, y poder revisarlo de manera que no sea tan tortuoso ni tan traumático vivir la vida en el aquí ahora y no en el allá y entonces. Ahora vamos a hablar del caso 3, creo que más o menos habla Rodolfo, no los voy a mencionar a todos, pero estos son casos que me parecieron interesantes. Bueno, un adolescente que está marcado a fuego por la pasividad en el terreno sexual, está súper preocupado porque no tiene suerte con las mujeres a nivel sexual. Bueno, sus tías y sus abuelas decían cuando era pequeño, qué lindo que sos, qué lindo que sos. Entonces buscaba que se lo dijeran todo el tiempo otras mujeres, como que era el carilindo y el bonito del grupo. Una paciente expresa, cuando sale de la terapia este muchacho, ay, qué lindo ese chico que acaba de salir, y él encima lo escucha. Entonces el paciente empieza a advertir que ese lindo es como una lápida sobre él. Porque sin embargo, las frases, esto es lo que vamos a decir, aunque parezcan positivas, también discurren en algo que yo lo puedo tomar a la larga en mi vida como algo negativo. Supónganse, en mi familia en algún momento un tío abuelo que teníamos dijo, y creo que lo estoy recuperando así porque quizás estoy deformando el recuerdo, que mi hermana era inteligente y yo era linda. Entonces, el hecho de que solamente yo fuera linda dejaba fuera el significante ser inteligente. Y me costó muchísimos años entender que, pónganle que fuera bonita. Yo tenía la potencialidad de estudiar, de recibirme, y me costó muchísimos años. De hecho, elegí una carrera terciaria porque pensé que no tenía dotes para lo académico, cuando en realidad después de grande pude recibirme de varias carreras. Pero esto es importante poder volver a tomarlo y retraducirlo, porque no está bueno tener ese mote puesto. Probablemente en esa época parecía algo lindo de decir, porque no lo hicieron con mala intención, sin embargo ese significante en mí pesó y mucho. Entonces hay que rever estas cuestiones para poder reeditarlas y darnos una nueva oportunidad. De hecho, en el caso de este muchacho que le decían qué lindo que sos,
Las transformaciones inconscientes que él hace frente a este significante no son positivas. Él piensa, qué fracasado e impotente que sos, qué inservible que sos, qué impotente. Para él esto significaba un dejo de impotencia, con lo cual enfrentar una relación sexual con una señorita iba a ser muy difícil, porque él tenía ese potencial carilindaje que se necesitaba para estar con ella, pero después no pasaba nada, se ve que no se erotizaba, con lo cual esto estaba totalmente ligado al significante que él le dio a la frase qué lindo que sos de sus tías y sus abuelas. Y nos deja Rodolfo esta frase que me pareció brillante, que dice que la insistencia repetitiva de la familia lo condena de ese estatuto de bella estatua. Él era simplemente eso, entonces ese objeto predilecto de esa familia, que decirle que es bonito y demás, lo que hizo fue instituir una especie de huida de la genitalidad. Y nos expresa que no es lo mismo decir qué lindo que sos a qué lindo que vas a ser. Porque qué lindo que sos implica que ya lo lograste, que hay un logro, que es como todo, ¿no? Miren, si ustedes ya saben que algo lo saben hacer muy bien, no se van a poner a buscar en YouTube cómo arpegiar una guitarra, listo, la tocan como saben. Ahora, cuando usted dice qué buen músico que vas a ser, vos te predispones a luchar por ese objetivo. Cuando ya lo tenés dado de chico y todo sos perfecto, sos un genio, no es que estoy diciendo que esté mal decir esto, pero los niños no tendrían por qué luchar. ¿A dónde llegar? ¿Cuál sería el goce si ya lo tuviéramos todo tan hecho, tan cumplido? Esta frase que implica el qué lindo que vas a hacer está abriendo la dimensión de un trabajo a realizar en la perspectiva conceptualmente hablando del ideal del yo. Pero en este caso ya se había realizado, que es lo que decimos, prevalece esta implicancia del yo ideal. Esta misma persona, bueno, hablando un poco del ejemplo que daba de instrumentos, tocaba instrumentos pero los abandonaba. Debía pasar por esa posición del no saber, porque esa posición del no saber era la que le iba a permitir, aunque pareciera bastante contradictorio, saber más adelante. Ser lindo, el ser lindo que le decían las tías y las abuelas, lo anula. No tiene que realizar trabajo alguno, ya lo es. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Porque después me dicen que no termino de contar qué pasa en los casos. Bueno, se las va arreglando de alguna manera, sesión a sesión, va dejando de parecer tan bonito, se desarregla el pelo, se va dejando la barba, aparece más desprolijo, con un dejo más masculino, y resurge todo el deseo y la genitalidad que esta persona estaba de alguna manera deseando. Bueno, hay un montón de otros casos en el libro del niño y el significante de Rodulfo. Yo les dejo estos como para que vean si les dan ganas de ir al texto, porque la verdad que es súper interesante. Léanlo, háganme caso porque la verdad que vale la pena. Y lo importante después de leer estos casos es que con el significante cada sujeto hace lo que puede con él, ¿no? Y lo trabaja o no dependiendo de su subjetividad. Lo importante es, aún habiéndose dicho muchas cosas sobre nosotros o alguien habiendo adjetivo, porque es lógico que nos tienen que adjetivar cuando somos niños, qué lindo que sos, qué lindo que te queda esto, pero hay que ver qué parte de nuestro ser se toma eso y lo hace propio, de manera que eso después genere, por ejemplo, un síntoma o no. Tal vez esa misma frase se la dicen a mi hermana o a mi hermano y no pasa nada, pero me la dijeron a mí y yo la tomé y la hice propia con esto de sos linda, pero bueno, no sos inteligente. Esa parte la completé yo porque mi hermana era la inteligente. Así que bueno, por acá lo que tiene que ver con el niño de significante de Rodolfo. Y si quieren más, suscríbanse a mi canal, por favor. Hasta luego.